El 1 de enero de 1959, la Revolución Cubana cantaba victoria e iniciaba un viraje que la llevaría a romper lazos con su vecino Estados Unidos y convertirse en bastión del comunismo en Latinoamérica. La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda, que provocó la caída del gobierno de Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero, Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. La Revolución Cubana ha representado un evento importante en la historia de América, al ser la primera y con más éxito de varias revoluciones de izquierdas que sucedieron en diversos países del continente. Antecedentes de la Revolución Cubana. El gobierno de Batista no lograba ocultar escandalosos niveles de corrupción ni su origen fraudulento. En consecuencia, surgió una posición bastante radicalizada, de la cual el intento de toma del cuartel Moncada en 1953 es un ejemplo importante. El joven abogado Fidel Castro lideraba un grupo de jóvenes del Partido del Pueblo Cubano, que se autodenominaron como la Generación del Centenario, por el nacimiento de José Martí en 1853. Se armaron y trataron de tomar el mencionado cuartel, fracasando en el intento. El fracaso implicó la pérdida de muchos de sus miembros, que fueron encarcelados hasta 1955. Entonces fueron amnistiados por la dictadura, que intentaba calmar el fragor popular y algunos otros conatos de insurrección. En el tenso ambiente de la Guerra Fría, el mundo se veía forzado a asumir un bando entre Estados Unidos y la Unión Soviética. América Latina sufría el control del anticomunismo norteamericano, y en ese sentido, Batista contaba con el pleno apoyo de sus vecinos del norte. Fidel Castro y su hermano Raúl asumieron el bando contrario. Se exiliaron en el México post-revolucionario y organizaron en 1955 el movimiento 26 de julio. Era un grupo guiado por el pensamiento de José Martí, antiimperialista y enfocado en el derrocamiento de la dictadura cubana. Causas de la Revolución Cubana. Para hablar de las causas de la Revolución Cubana, lo separaremos en tres partes. El descontento popular. El descontento popular fue la corrupción del régimen de Batista. No tenía parangón en la historia de la isla, lo que se traduce en el enriquecimiento de una élite cada vez más pequeña, asociada a la venta de licores y así como los intereses norteamericanos. El derrocamiento del Partido del Pueblo Cubano. Los militares de la generación del centenario era del partido ganador de las elecciones de 1952 y expulsando del poder por el golpe militar de Batista. Esto los impulsó a acciones radicales que luego darían pie a la guerrilla. La intervención norteamericana en Cuba. Las políticas intromisivas de Estados Unidos en Cuba databan de hacia décadas, ya que el país norteamericano había intervenido en la propia emancipación cubana de España, reservándose luego importantes cuotas de poder dentro de su gobierno, directa o indirectamente. Esto engendró un sentimiento antinoamericano que no empujó a ciertos partidos hacia el comunismo. Ahora iremos con el inicio de las luchas armadas. El inicio de las luchas armadas comenzó cuando Fidel Castro y sus tropas revolucionarias en el sur de Cuba, con el barco Grama, el 2 de diciembre de 1953, fueron recibidos por un ejército de 80,000 hombres, que rápidamente causaron estragos en las filas revolucionarias. El gobierno de Batista difundió las falsas noticias de la muerte de Fidel, esperando silenciar el episodio y pasar a la página siguiente. El embargo por barbudos o verdugos, conocidos así
por su aspecto físico. Establecieron una radio clandestina, la Radio Rebelde. Desde allí convocaron al pueblo al lanzamiento, sumando legalmente ciudadanos a sus filas. La prensa internacional se hizo eco del movimiento guerrillero y por Fidel y sus movimientos gozaron de la simpatía del pueblo cubano. El sistema político de Cuba ha sido desde el triunfo desde la Revolución Cubana en enero de 1959, el de una democracia popular con una socialización de los medios de producción. Durante casi 50 años, Cuba fue dirigida por Fidel Castro, primero como primer ministro en 1959 y luego como el presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros en 1976. El máximo órgano ejecutivo después sería presidido por su hermano Raúl Castro. La Constitución dice en su artículo 5 que el Partido Comunista de Cuba, martino y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigida superior de la sociedad y del Estado que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción. Comenzando el año 1959, las tierras fueron sometidas a 2 radiales reformas agrarias en las que limitó la tenencia de tierras a 3 caballerías por una sola persona que, según la Constitución de 1976, previa autorización estatal, pueden incorporar sus tierras únicamente a cooperancias de producción agropecuaria y venderlas o permutarlas al Estado o a cooperativas y agricultores pequeños, y la autogestión de los organismos productivos. Sin embargo, desde la crisis económica provocada por el fin del Consejo de Ayuda Mutua Económica. Las consecuencias de la Revolución Cubana. 1. La fin de la dictadura de Batista en 1559 y la proclamación de un nuevo gobierno. 2. La transición paulatina de Cuba hacia un gobierno comunista bajo el mando de los guerrilleros al mando de Castro. 3. La declaración de enemistad con los Estados Unidos y la alianza de Cuba en la Unión Soviética. 4. Inicio del bloqueo estadounidense a la isla en 1960.